Ya, ahora sí, buenos días. Hoy día estamos 12 de agosto del 2020. En este año del coronavirus, quiero compartirles primero, antes de comenzar la clase, lo siguiente. Están viendo ustedes un mapa mundi y luego vemos el mapa del mundo, donde nos van a presentar los principales. ¿Se está viendo que se comparte pantalla, por favor? ¿Se está Sí, viendo? sí, sí se Sí, observa, doctor. doctor. Sí, y entonces mira, esa es la página de Sí, observador. la Organización Mundial de la Salud, que cada 10 horas y 24 horas van actualizando. Hasta el momento dice que hay 20.300.000 personas contagiadas en el mundo, con 744.000 muertos. Yo a las 8 entré y había 741.000 muertos. Mira, casi 3.000 muertos en menos de 3 horas se han registrado en el mundo, que van actualizando. Pero vamos a conversar sobre la definición de lo que es la competencia, la ética empresarial. La ética en la empresa, ya sabemos lo que es ética, lo vamos a relacionar con el tema comercial, con el tema empresarial. Se refiere como una compañía integrada por un conjunto de valores, dice, de valores, como son los valores humanos, también tienen que ir a la empresa. Y esos valores son, pues, que ya conocemos: la honestidad, el respeto, la justicia. Otros, y ahora en este momento que el mundo vive, el valor más importante que se convierte en este momento es la solidaridad. Muchos dicen la compasión, pero la compasión es compadecerte del otro. O sea, no es igual que solidaridad, que dar la mano, ayudar sin el interés que puedas tener sobre esa situación. En sus propias políticas, prácticas, en la toma de decisiones, en todos los ámbitos de la empresa tienen que estar. Yo no puse, no sé por qué, lapsus brutus, pero debería haber puesto en estos momentos como la solidaridad una de los valores más importantes, pues decimos, y otros. Me parece que la solidaridad se convierte hoy en el valor más importante para las empresas. Y vamos a ir conversando algunos datos de las noticias que han habido y que hay en el país en el día a día. La ética empresarial se ocupa del estudio de las cuestiones normativas de naturaleza moral que se plantean en el mundo de los negocios. La gestión empresarial, la organización de una corporación, las conductas en el mercado, cómo entró al mercado, cómo se mantiene en el mercado, cómo está influyendo en el mercado, cuáles son. Lo que estamos viendo ahorita con la vacuna, vemos también una especie de competencia y en querer tener la vacuna más antes, porque además de que vas a salvar vidas, pero también va a ser unos grandes beneficios económicos para la empresa o para el país. En el caso de Rusia, la vacuna no es de una empresa como en los otros países, llámese Inglaterra, Estados Unidos, sino es una empresa del Estado, y por lo tanto el Estado juega un papel importante también en la comercialización, en la distribución, en lo que va a ser en el futuro de la vacuna. Entonces, se mantiene bajo las normas éticas eso, la producción es de las normas éticas, o estamos saliendo la barrera de la ética. Los principios, y aquí es importante que, porque siempre estamos diciendo nosotros, no, la corrupción, el tema eso, el tema el otro. Entonces siempre estamos viendo la parte negativa, pero ahora hoy día vamos a ser abogados del demonio y vamos a ver solamente las partes positivas de las empresas. Vamos a hacer un poquito y vamos a dialogar sobre esto. El tema de las empresas mineras en el Perú. Por ejemplo, en la parte del sur, las empresas mineras están colaborando con plantas de oxígeno. También dice que Yanacocha, al gobierno regional de Cajamarca, le ha colaborado plantas de oxígeno. Bueno, entre comillas, colaborar, porque ellos tienen muchas ganancias. Entonces,
Aquí había una especie de solidaridad o responsabilidad social de una empresa minera extractiva para la población. No sé si será real o será mentira, pero las noticias dicen esa. Y hoy día, como te digo, voy a tratar de hacer todas las cosas. Vivimos en un paraíso y no vamos a criticar lo negativo. Entonces, pero ustedes pueden hablar lo que quieran, no hay problema, yo no puedo condicionar a nadie, ¿sabes? Pero hoy día quiero yo fijarme en las partes positivas, en la responsabilidad social de determinadas empresas o de todas las empresas que están habiendo. Por ejemplo, en el tema de Loreto, la población indígena salió a protestar contra Perú Petro, contra Petro Perú, contra Plus Petro. Salió a protestar la población de los Cucamas, de los Cocamas y Cucamas, salieron a protestar, donde se enfrentaron con la policía y murieron 3 personas hace 3, 4 días. Entonces, la empresa dice que ellos tienen esto, pero la población está. Y verdaderamente son poblaciones vulnerables y que también están siendo agitados por determinados elementos extremistas ahí, que no todo es bonito, como se dice, sino hay un proceso de agitación de determinados elementos ahí, pero también la empresa también no puede estar cumpliendo como debe de ser. Pero sin embargo hay un compromiso ahora a intervenir el ministro de Cultura y todo un problema en torno a la responsabilidad social o a la ética empresarial de una determinada empresa que está en la selva, que es extractiva y netamente para cuestiones de carburantes o petróleo, de hidrocarburos. Entonces, los principios fundamentales de la ética empresarial sería la conciencia moral, los principios morales de todo ser humano, el bien y el mal, el sentido de justicia. Yo creo que no puede cambiar nada ahí, sea una persona natural o sea una persona jurídica, como son las empresas. La conciencia moral debe estar ahí y el principio debe ser el mismo, buscar siempre el bien común y el sentido de justicia que hay en el mundo. Una empresa debe ser así y para eso no solamente debería estar considerada para ganar dinero, por supuesto que tener dividendos es lo básico para una empresa, pero eso debe ser con responsabilidad social dentro de una ética empresarial. La moral social, podemos decir, ya una moral más de la sociedad, podemos decir, se viene marcada por el entorno social donde se realicen sus actividades, influyan factores como la religión, la estructura, la familia, la cultura, la educación. En el caso de los pueblos de la selva, la situación es muy diferente a los pueblos de Cajamarca y a los pueblos del sur del país. Entonces, las determinadas empresas, o Ancash, por ejemplo, que es también un departamento muy minero, ¿sí? Y luego tenemos en el otro sentido las leyes del Estado. Las leyes son reglamentos, los impuestos, los reglamentos impuestos la moral de la nación. Las leyes son dadas por el Congreso y en el país hay leyes que hay que respetar. Las grandes empresas respetan o no respetan las leyes dentro de una ética empresarial. Se cree que debe haber una actividad minera, pero debe haber una actividad minera responsable conservando el medio ambiente. Hay leyes que dan los parámetros básicos del tema del cuidado del medio ambiente para las empresas extractivas o las empresas de hidrocarburos, que son las que más contaminan en realidad, las de hidrocarburos y las empresas extractivas, llámense mineras de diferentes materias minerales. Entonces, se basa en la moral de la nación, vamos a decir, el Perú, cómo está moralmente y cuál es la moral del Estado peruano y de la sociedad peruana, que hoy día en esta pandemia se ha visto realmente resquebrajado más de lo reglamentario, no solamente por parte del Estado, sino también por parte de la sociedad, porque la sociedad también ha demostrado que no tiene un basamento de civismo y de respeto también a lo establecido y a las normas y a las leyes. Cuando se ha dado los estados de emergencia, la ciudadanía no ha tenido respeto, especialmente la gente más joven que hay en el país. Pero también hay otra cosa que a mí me preocupa acá
cuando se critica a la gente, que muchos salen, por en el caso de Bagua, Pago Grande y Condorcanqui, y también en Chachapoyas, pero la gente pues tiene necesidades tremendas. El hambre yo digo que es más fuerte que el virus, y la gente también vive, mucha gente vive del día a día, mucha gente tiene que trabajar en el día a día, tiene que, es taxista, es mototaxista en Bagua, vende en el mercado y de lo que gana tiene que llevar para la alimentación de sus hijos, y el Estado pues no puede resistir estar sacando dinero para bonos. Hoy ha anunciado un bono de 720 soles para 8.500.000 hogares. Entonces, este bono favorecerá, no favorecerá, y ya el Estado se habrá organizado mejor con las experiencias de los otros bonos para poder dar a las personas realmente que lo necesitan. Eso también es otro de los temas que se puede ir acá y puede decir, este pueblo realmente será rebelde, este pueblo será malcriado, le falta civismo, todo lo demás. Entonces, esto es para analizar, nos salimos un poco del tema, pero las leyes del Estado también deben ser respetadas por las empresas dentro de una moral basada en la moral de la nación y la moral del Estado, vamos a decir del Estado y de la nación, que es la sociedad. El Estado es el ordenamiento jurídico y la nación es la población o la sociedad legalmente constituida en el país o dentro del país. Entonces, dentro de la ética empresarial, como reflejo de la introducción de la ética en el mundo de la empresa, en el mundo empresarial, la cultura, los valores, los códigos de conductas de las empresas basadas en los siguientes principios fundamentales. Vamos a tomar un ejemplo aquí y antes de continuar, vamos a decir, a mí siempre me gusta tomar el ejemplo de una de las compañías más importantes del mundo, de la Toyota. La Toyota es una empresa de automóviles que está en el mundo, que tiene más de un siglo de vida, pero se mantiene competitiva en el mundo. La Toyota tiene 14 principios desde que se ha creado, cuyos principios son los mismos principios de la casa real del emperador del Japón, de la casa real que dirige los destinos de la nación y del Estado japonés. El rey, el emperador en el Japón es el jefe de Estado, pero no es el jefe de gobierno. El jefe de gobierno en Japón es el primer ministro, que es elegido por el Congreso del Japón, no es elegido por el presidente como en el Perú, es muy diferente. Entonces, pero los 14 principios son los mismos que rigen tanto a la casa, similar a la casa real japonesa, como a la empresa de la Toyota, que es una de las empresas líderes en el mundo y ha competido y sigue compitiendo con sus modelos dentro de parámetros de competencia legal. No sé si tendrán competencia ilegal, pero no he visto todavía un tema de competencia ilegal. Incluso la Toyota ha tenido que sacar un modelo de carro, de un modelo del mercado, porque no tenía la suficiente sofisticación, o que será, o no respetó los parámetros de la producción y era perjudicial y podría atentar contra la vida y la seguridad de sus clientes. Entonces, para ver los siguientes principios, vamos a ver que los mismos que están en los principios universales tienen que regir también en la ética empresarial. La justicia, la verdad, el respeto, la tolerancia, la libertad, la responsabilidad, la honestidad, el bien social, la seguridad, la legalidad. Pero acá corre la suspicacia de decir, pero una empresa no se ha formado para ganar dinero. Por supuesto que se ha formado para ganar dinero, pero tiene que ganar dentro de lo que es la justicia. Y la justicia, que dentro de lo que es la verdad y dentro de lo que es su propia verdad de la empresa, dentro de lo que es el respeto al oponente para competir en igualdad de condiciones y en la forma legal. También la tolerancia podemos poner como valor, el respeto hacia el otro y ponerse en el lugar de otro, pero ¿habrá esa tolerancia en el mundo empresarial? Se tiene que trabajar, yo creo que sí. La libertad, que es importantísimo, la libertad y la responsabilidad social.
la responsabilidad sea responsabilidad en la producción, en la responsabilidad en el pago de sus empleados, en la responsabilidad en el pago de sus impuestos también. También eso tiene que ver con la honestidad. Esta empresa paga sus impuestos realmente al Estado, no paga sus impuestos. ¿O quiénes son las empresas que pagan? En el Perú dicen que pagan las chiquitas y las grandes evaden impuestos y todo lo demás. Pero en fin, pero seguimos. Buscar siempre el bien social, el respetar el buen trato a sus trabajadores y también que esos trabajadores tienen que tener los beneficios para poder tener una jubilación honesta, los beneficios de salud, los beneficios de seguridad interna también, ahora que estamos viendo. Si una empresa tiene sus trabajadores, pues tiene que tener los requisitos de bioseguridad. Por ejemplo, vamos a decir, si la Universidad Toribio de Rodríguez de Mendoza tiene que funcionar empresarialmente, porque es una institución del Estado, pero está organizada bajo un reglamento y bajo una ley. Entonces, para obligar a los trabajadores ahorita ir a hacer trabajo presencial, tiene que haber unas normas de bioseguridad para estos trabajadores, para que no sean contagiados. Imagínense usted lo que ha pasado en el gobierno regional, que el 80% de los trabajadores está contagiado por el COVID-19 y que ellos han suspendido totalmente el trabajo y están haciendo un trabajo remoto y hasta 15 días, y algunos dicen que más. Entonces, ¿por qué? Porque no se ha respetado también los patrones de bioseguridad. Entonces, los trabajadores también tienen que seguir en seguridad y la misma empresa tiene que seguir en seguridad. Legalidad, deben estar dentro del marco de la ley, dentro de la estructura jurídica que da la nación y el Estado. El Estado da las leyes mediante el Congreso y el Poder Ejecutivo tiene que aplicarlo. Conversando y ampliando un poco en una organización en la que la ética empresarial tenga cabida, estos principios deben de ser asimilados y practicados por todos los miembros de la empresa, no solamente los dueños y los directivos, sino también los mismos trabajadores, la propia institución, los trabajadores, incluso los proveedores a la institución, las competencias, los clientes, la comunidad y el medio ambiente. Se llevan a la práctica los principios éticos fundamentales dentro de la empresa a través de un código ético. Entonces, la empresa tiene que respetar todos los cánones que hay, si es una empresa realmente que se mueve dentro de la ética empresarial. Incluso de los proveedores, mira, muchas empresas estatales no respetan el tema de los que se está viviendo ahorita, que no se quiere recibir en la direza, por ejemplo, una noticia que es público, que no se quiere recibir porque hay un informe de Contraloría que los precios de determinado equipamiento médico están sobrevalorados. Entonces, si hay un informe de Contraloría y de inspectoría de órgano de control interno, ya la Fiscalía ha intervenido y dicen que estos materiales que la direza ha comprado no pueden ser recepcionados y no pueden ser pagados porque el proveedor no ha cumplido con los pasos que debería seguir dentro de la ética y dentro de los precios también, porque están sobrevaluados en el mercado. Entonces, esto es importante porque la ética empresarial también tiene que ver con los proveedores, la competencia, cómo voy a llegar. Si yo voy a vender una cosa al Estado como empresa, voy a decir, voy a hacer una mascarilla, tengo que dar al precio justo, de repente voy a dar a un precio o la licitación, me van a dar los mecanismos de la licitación y voy a presentar el sobre cerrado, conociendo el sobre cerrado de la competencia, entonces no hay una competencia leal, ahí hay corrupción porque te han entregado ya los datos de esa empresa, de los que está poniendo para la compra la otra empresa, dentro de los proveedores del Estado, dentro de las adquisiciones que hay en el Estado. Pero, ojo, vamos a la parte empresarial. Entonces dice, pero profesor, ¿por qué tocamos la parte del Estado si estamos viendo la empresarial? ¿Estamos viendo la empresa privada? No, la empresa es privada y estatal. Estamos hablando de empresa, pero la empresa privada también le vende al Estado y el Estado compra de la empresa privada. Por lo tanto, ambos están
concatenados y tienen que ir dentro de la ética y de los principios empresariales que debe haber. Entonces, todo eso tiene que ver, esta empresa está manejándose dentro de los fundamentos éticos. Documentos, que es importante que analicemos en la práctica empresarial, se ve reflejada a través de una serie de documentos escritos. Los documentos formales son la clave principal para la institucionalizar la ética en la empresa y son el auténtico pilar sobre el que se construyen las políticas formales. Pero hay documentos internos en la empresa y hay documentos externos en la empresa. Hay leyes que la empresa debe respetar, pero también hay documentos internos que la empresa debe respetar. Por ejemplo, uno de los documentos internos creo que es el ideario de la empresa. El ideario de la empresa, los valores que tiene la empresa, la visión de la empresa, la misión de la empresa, los objetivos de la empresa, las metas de la empresa, que si están bien socializados con sus integrantes, sean dueños, sean directivos, sean trabajadores de esa empresa, entonces la empresa se va a mantener. En el caso de al inicio de esta pandemia, cuando los grandes monopolios que han habido en el Perú comenzaron a abusar en la venta de medicinas, entonces, digamos, no ha habido una ética empresarial ahí que se podía respetar porque no se ha visto una responsabilidad social con los que más sufren. Entonces, ¿ahí ha fallado la ética? Sí, porque ha fallado también el Estado y ha fallado también la sociedad. Entonces, también ha fallado la ética empresarial. Por supuesto que ha fallado la ética empresarial. Entonces, documentos internos hemos dicho y documentos externos, como los documentos internos son el ideario de la empresa, la misión de la empresa, la visión de la empresa, los objetivos, los valores que tiene la empresa, a qué valores se va a ceñir la empresa y cuál va a ser su forma de actuar de la empresa dentro de un ideario y de unos valores dentro de su misión para ver qué se convierte en el futuro de esta empresa. Entonces, eso es importante. Entonces, tener en cuenta, cuando toda empresa, sea nacional, sea estatal o sea privada, debe tener sus valores, debe tener su ideario, debe tener su misión, debe tener su visión. Cuando uno recorre la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, ve que la universidad en su página web tiene su misión, tiene su visión, tiene sus objetivos, el objetivo principal y los objetivos secundarios. También tiene el ideario la universidad y tiene los valores que tiene que respetar la universidad. Pero además de eso, cada facultad tiene su propia visión, su propia misión y dentro de los valores generales que tiene la universidad están enclavadas también los valores de cada una de las facultades. Entonces ustedes ven que la FICA tiene sus valores, tiene su ideario, tiene su misión y tiene su visión dentro de la visión grande que es la visión de la Universidad Toribio Rodríguez Mendoza. Si dice la universidad es la casa formadora de profesionales, entonces la FICA va a decir, es la facultad de la FICA cuya misión es formar ingenieros, agrónomos, agroindustriales y forestales para el servicio de la nación. Y vamos a decir, pero mientras tanto la universidad es la formación profesional, pero esa formación más específica ya está en la visión, en la FICA. Entonces así cada empresa, el gobierno regional también tiene sus propios valores, la municipalidad, cuando vemos como empresa, también manejado como empresa, la municipalidad cuyo gerente es el alcalde, dice, tiene también sus valores, tiene sus idearios y tiene su misión, su visión, que eso es importante porque se le va a ver cómo se configura esa empresa, sea estatal o sea. Tanto la municipalidad también tiene otras empresas municipales, y entonces ahí también va a ver que cada empresa van a funcionar, pero van a responder a la municipalidad, a los intereses de la municipalidad y de la población. Entonces, acá tenemos los documentos, pueden ser también documentos externos como leyes para la competencia, las leyes de las MIPES, la ley de qué sé yo, pues que hay dentro del Ministerio de Trabajo hay determinadas leyes que ayudan a formalizar y para que esa empresa tiene que pagar sus impuestos, por supuesto que la ley tiene que estar relacionada totalmente con la SUNAT, no puede haber evasión de impuestos, etcétera. El IGB, lo que llamamos, el Impuesto General a las Ventas, y todos los demás impuestos que pone el Estado. Y si eres profesional, también tienes que pagar tus impuestos en tus
pagos que haces de cuarta y quinta categoría. Entonces seguimos. Los documentos, la ética empresarial, el código de ética empresarial, ejemplos, frente al Estado. Ponemos un ejemplo acá, colabora con el cumplimiento, colaborar con el cumplimiento de mis obligaciones en materia laboral, tributaria y administrativa. Actuar con ética en los procesos de contratación y licitación. En las empresas constructoras se ven muchos temas de que han sobornado a la autoridad para poder llegar a esa licitación de determinada obra y todo lo demás, que se ven, pero eso debe de actuar con ética en todos los procesos. Pero dice, me dicen, pero ¿cómo, doctor? Vamos a actuar con ética. Si el otro está pagando, pero el otro está pagando, entonces tú también. Si el otro paga el 10%, el otro paga el 12%, entonces, ¿a dónde va a ir este país? No sé a dónde va a ir. De las involuciones en materia laboral, pagar lo justo a los empleados, en materia tributaria, también aportar nuestros impuestos o los impuestos de la empresa ante el órgano respectivo, como en este caso la SUNAP. La administración de la empresa tiene que ser también con coherencia y todo lo demás. Entonces, eso más o menos en frente al Estado, la ética empresarial. Frente a los empleados, digamos, promover su desarrollo integral, capacitación y bienestar. Las empresas deben promover el desarrollo integral de sus trabajadores, la capacitación. Un trabajador capacitado va a rendir mucho más y va a estar más contento, ese trabajador. Muchas empresas asumen los costos de los talleres o de los cursos de capacitación o diplomados que se los pagan a sus empleados. He visto también que la universidad paga a algunos profesores para que se capaciten y para que les dan becas para algunas maestrías y algunos alumnos que sobresalen también para que puedan servir nuevamente dentro de la universidad. Un trabajador mejor pagado y mejor capacitado va a rendir más y va a estar más contento. Entonces, la empresa frente a sus trabajadores debe tener también este rubro que es promover el desarrollo integral, capacitación y bienestar, no solamente personal, sino social, porque tiene que pagarle buen seguro para que sea buen atendido en el tema de él, de su esposa, de su familia, o de su esposo, o de su familia, en el caso de que la esposa trabaje. Entonces, crear condiciones dignas de trabajo, mucho más ahora. ¿Qué pasaría si ahora nos dice el Estado, tienen que volver al aula todos los profesores? Volveremos al aula, pero ojo, ¿qué aulas volveremos? Las mismas aulas, pero no vamos a poder entrar más de 15 personas y vamos a tener que respetar la distancia social en el aula y tienen que hacer 2 aulas para una clase. Entonces, máximo 15 alumnos. O sea, ¿qué condiciones daría la distancia social dentro del aula, los tapabocas, cómo hacer las clases? O sea, crear condiciones dignas. No puede ser posible que una empresa no tenga los servicios higiénicos para varones y mujeres. Dicen muchas empresas tienen solamente, contratan a varones porque son mujeres. Entonces también que eso no es ética, tampoco no está bien. La remuneración tiene que ser justa, la remuneración con justicia. Dentro, el mínimo legal, creo que el salario mínimo es en el Perú 700 y tantos soles. Entonces, dentro de ese salario tiene que estar, se debe respetar y de acuerdo, un técnico gana tanto, un bachiller tanto, un magíster tanto, un profesional tanto, un magíster tanto, un doctor tanto. Entonces hay escalas de remuneración que deben ser con justicia también. Frente a la comunidad empresarial, obrar con lealtad, transparencia y buena fe. Dice, siempre la competencia leal tiene que ser apoyar la formación de una comunidad empresarial con valores éticos. En Chile, me contaba la empresa, los directivos chilenos de la empresa Balco, que tuvieron en tiempo de la gestión de GH, tuvieron la construcción de la carretera Caquilam, que lo dejaron después, resolvieron el contrato en forma unilateral de parte de ellos, y me contaban ellos que en Chile es casi imposible que una empresa gane un proceso de licitación mediante actos de corrupción. Y cuando yo conversé con unos amigos que
que también tenían su empresa. Cuando estaba en Vietnam, conversaba y me decía que era imposible que haya corrupción en una obra del Estado dentro de Vietnam. Igual me contaron amigos que han estado en Japón y que han estado, por ejemplo, en Finlandia. Es imposible casi que una empresa pueda ganar sobornando a la autoridad una licitación. Entonces, eso es parte de los valores éticos de la empresa, que deben ir, y no solamente a la empresa, sino también a la sociedad. La responsabilidad social es importante. Frente a los acreedores y proveedores, informar con veracidad la situación económica y financiera de la empresa, abstenerse de la realización de actos ilegales o antiéticos por tercero. Aquí puede ir el tema del lavado de activos de la empresa. Aquí también puede ir que algunas empresas, para no asumir las deudas fuertes que tienen ante los bancos, se declaran en quiebra, y como son asociaciones, sociedades limitadas o asociaciones o corporaciones, pues se declaran en quiebra y pierden algunos activos físicos y ya no pagan, ya no tienen responsabilidad personal cada uno de los dueños o cada uno de los directivos de esta empresa que están en un directorio, etc. Pueden declararse en quiebra también y no lo hacen respetando los cánones de ley y para no pagar un impuesto. Y también aquí también puede ir el tema del lavado de activos, la cantidad de lo que ganan en el año para pagar sus impuestos, y que eso se llama lavado de activos, y que está muy asociado y muy enganchado al tema de narcotráfico y actividades ilícitas, tanto en la minería como en el narcotráfico o en otras actividades ilícitas que están concatenados este delito de lavado de activos que también es fuerte en el país. Y que todas las autoridades que han pasado por un filtro, en el caso mío sí he pasado por ese filtro, que te examinan y te analizan todas las propiedades que tienes y todas las cuentas bancarias que vas teniendo y cuánto tienes, para ver si tus ingresos compensan con lo que tienes o con las propiedades que tienes. Entonces, para librarse del lavado de activos. El lavado de activos es un delito muy grave y muy fuerte en el Perú, que se evade impuestos. Bastante. Tenemos frente al medio ambiente, adoptar mecanismos empresariales para el desarrollo humano, ¿sí? Procurar la atención de certificados de calidad del medio ambiente. En estos casos los ISO son importantes, que hay que respetar los ISOs y todos los certificados de calidad del medio ambiente. Cuando son empresas extractivas, más todavía, pero cuando son empresas industriales, agroindustriales, también tienen que tener su certificado para ver la calidad y el respeto del medio ambiente. ¿Cómo es posible que una empresa, dónde va a ir lo que bota, los insumos que bota? O sea, también la basura y todo lo demás, ¿cómo va a ir esta empresa? Tiene que tener responsabilidad social frente a la comunidad y frente al medio ambiente, que ahora están exigiendo muchísimo, ¿sí? Para esto, mecanismos empresariales para el desarrollo humano. Están exigiendo muchísimo. ¿Realmente existe ética en las empresas? Es una pregunta que nos debemos hacer y también nos debemos responder. Acá tenemos varias marcas de empresas, McDonald's y todas las demás empresas, grandes, pequeñas, hemos puesto ahí, y respetan, tienen ética, se manejan con ética las grandes empresas o las grandes corporaciones. Entonces, la ética empresarial es un tema de gran importancia, porque nos afecta a todos como individuos, porque en algún momento de nuestra vida nos tocará ser empleados o empleadores, o de repente tener nuestra pequeña empresa, que en el futuro que podemos saber, sí, pero hay que tender a eso. La ética es la ciencia que se encarga de estudiar la bondad y la maldad del acto humano. Con este concepto no nos referimos solamente a lo que creemos que está bien o mal,
sino a lo que en general sería algo correcto o incorrecto, tanto moral como dentro de una sociedad, tanto en nuestro actual personal y en nuestro actual social, dentro de una sociedad y dentro de un Estado. La pregunta es, ¿realmente existe ética en las empresas? Es una pregunta que lo vamos a conversar la próxima semana, porque la próxima semana tenemos la penúltima clase, y la última clase será pues el día 27, 26, será nuestra última clase, y la penúltima. Esto es para conversarlo, para hablar y para debatir. Ética y responsabilidad empresarial. Busca la excelencia en la empresa, que actúe conciliándose entre los intereses del negocio, dice. La empresa con ética y responsabilidad social debe responder a lo siguiente. La empresa con ética y responsabilidad social debe responder a lo siguiente. Sirve a la sociedad, crea riquezas, racionaliza recursos naturales, respeta los derechos humanos, crea un código de ética para el trabajador. 5 puntos que creo que no es nuestro, lo hemos sacado de un libro y que puede ayudarnos a pensar y que tenemos que meternos en este tema de que una empresa con ética y responsabilidad empresarial busca la excelencia en la empresa, que actúe conciliando entre los intereses del negocio, de las ganancias, ¿sí? Pero la empresa con ética y responsabilidad social tiene que responder a 5 objetivos que se ha planteado ahí. Primero, que sirve a la sociedad, está al servicio de la humanidad, está al servicio del hombre. Cuando decimos del hombre, tenemos que referirnos al género humano, a la especie humana, hombre y mujer, incluye la especie humana, género, varón y mujer, pero el hombre es la especie humana, varón es el género, mujer es el género, pero el hombre es la especie humana. ¿Sí? La sociedad sirve al hombre, vamos a decir. Crea riquezas. Una empresa tiene que ganar, sí tiene que ganar. Racionaliza recursos naturales, sí. Tiene que utilizar lo necesario, lo que le va a servir. Respeta los derechos humanos, sí. La dignidad de la persona está por encima de todo para una empresa que tiene responsabilidad social y que se maneja con ética. Crea un código de ética para sus trabajadores. Si un trabajador tiene competencia desleal dentro de la empresa, entonces la empresa no lo puede tener ahí, porque malogra su empresa realmente. Entonces, aquí tenemos, y luego vemos las personas con discapacidad. Madre mía, se nos va la hora. Las personas con discapacidad son aquellas personas que aparentemente tienen una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al enfrentarse a diversas actitudes negativas o obstáculos físicos pueden ver dificultada su plena participación en la sociedad. El concepto me da a mí un poco pena hablar con el tema de las personas con discapacidad. No son personas incapacitadas, son discapacitadas para una determinada situación. Por ejemplo, hay personas que son discapacitadas de los miembros inferiores, otras que son de los miembros superiores, otros que no pueden caminar, otros sordomudos, etcétera, personas con síndrome de Down. Hay diferentes rubros, pero estas personas tienen que ser reinsertadas en la sociedad. ¿Para qué? Para poder tener también una determinada actividad económica y una responsabilidad y un rol dentro de la sociedad. Aquí viene el tema de discriminación. Ojalá que nuestra sociedad no discrimine a las personas con discapacidad. La ley dice que si quiere el 5% de las instituciones del Estado deben tener en su planilla a personas con discapacidad. Yo creo que se va avanzando en este tema y que van teniendo. Incluso la ley dice que las personas con discapacidad tienen que estar en aulas integradas, no tienen que estar en aulas discriminadas, sino en aulas dentro del aula. Una persona sordomuda debe estar en un aula, pero ¿qué haríamos ahorita
si tuviésemos un alumno que está participando del 7º ciclo de agronomía que sea sordomudo o que tenga una discapacidad. Si tuviese una discapacidad física podría atender la clase, pero si tiene una discapacidad ya, como el caso de ciego, tendría que ser solamente auditiva y tendríamos que ver la manera de integrarlo a la clase para que tener con el apoyo de psicólogos especiales. La universidad tiene que ser inclusiva también y toda la sociedad tiene que ser inclusiva con las personas con discapacidad. No son incapacidad. Yo no me gusta esta palabra discapacidad. Hay una corriente de Harvard, perdón, de Stanford, que dice con personas con habilidades diferentes. Me parece más inclusiva el tema de las personas con habilidades diferentes y prefiero utilizar el tema de personas con habilidades diferentes a que ser que personas discapacitadas. Las habilidades diferentes y la discapacidad puede ser física o puede ser mental o intelectual. Cuando una persona es discapacitada intelectualmente, entonces va a ser muy complicado integrarle a un aula de un conocimiento científico y de investigación más difícil. Pero hay las personas que tienen deficiencias físicas, como este gran científico, el que la historia del tiempo, el que murió el año pasado hace 3, 4 años creo que murió Stephen Hawking. Stephen Hawking, profe. Stephen Hawking. Este tipo, mira, el gran matemático, físico, dice que después de Einstein, el gran cerebro de la humanidad. Y entonces, imagínate este tipo cómo manejaba las situaciones y cómo ha escrito los libros. La historia del tiempo es un libro maravilloso totalmente. Y ahí tiene otro más que ha escrito. Entonces, para que te des cuenta que las personas con discapacidad física, si mantienen todas sus capacidades intelectuales, podrían tener. Entonces, desde la primaria, desde la secundaria. En la universidad, la doctora Flor, quien tiene un enorme interés, y aplaudo ese interés de que integrar, y nos ha dado un curso, antes de la pandemia, en enero nos dio un curso, 2 cursos nos dio en enero y febrero, sobre investigación inclusiva o universidad inclusiva para incluir a las personas con discapacidad en las aulas y también como docentes que tengan las capacidades respectivas. Entonces, fue un curso muy interesante y luego nos dio un curso virtual en el mes de junio sobre universidad inclusiva o investigación inclusiva, que a mí me pareció demasiado importante porque también hay que incluir a estas personas dentro del trabajo académico, del trabajo intelectual, del trabajo universitario, como se tiene que incluir también a los niños y todo lo demás. Este es un tema que a mí verdaderamente me llama mucho la atención y que podríamos decir, son datos que no me gusta siempre manejar datos, pero son necesarios. Personas con discapacidad en el Perú hay casi 3 millones que tienen una u otra capacidad. En el mundo son 650 millones. En el mundo, en el Perú hay casi 3 millones de personas que tienen una u otra discapacidad o una u otra habilidad diferente, vamos a decir. 3 millones es un número bastante elevado para 33 millones que más o menos somos los peruanos. Entonces es un número bastante elevado. ¿Qué hacer? La discapacidad también está muy relacionada con pobreza. La pobreza con la discapacidad está muy relacionada. El discapacitado ya ha sentido un poco de marginación y cuando está atacado también por la pobreza, más marginación existe para las personas con discapacidad. Sus derechos humanos se violan de manera sistemática. Sin querer violan las autoridades o las personas que deben atender, sin querer violan, porque el sistema mismo está preparado para eso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros coayudar desde donde estemos para que ninguna persona con discapacidad o con habilidad diferente pueda ser violada en sus derechos? Eso es un compromiso que debemos asumir ya y estar asumiendo como ciudadanos y como futuros profesionales que vamos a hacer. Entonces, las personas con discapacidad son víctimas de múltiples agravios, de múltiples
y agravada forma de discriminación, lo que estamos diciendo. Las personas suelen estar excluidas de los servicios de salud, educación y empleo. ¿Por qué tiene que ser eso? Las personas con discapacidad carecen de viviendas, de transportes e instalaciones públicas adecuadas. Vamos a decir, en la Universidad Toribio de Rodríguez de Mendoza, si nos podemos saber cuántas aulas, vamos a ver acá, viviendas, transporte, instalaciones públicas. ¿Qué institución en la municipalidad tiene rampas para que una persona con discapacidad que va en una silla de ruedas pueda subir para que la atienda el alcalde? Definitivamente que no. A mí me dio mucha vergüenza cuando yo era vicegobernador. Llegó el amigo que está en el cielo, Margarito Machaguay, y quería visitar al gobernador y al vicegobernador en el tercer piso, que estaban en nuestras oficinas, pero no podía subir porque no podía subir las escaleras. Y me dio pena que ese local no se haya construido con un ascensor para atender a personas con discapacidad, personas que vienen en silla de ruedas o personas como Margarito que no podían haber subido. Pero para eso estábamos nosotros, que tuvimos que bajar con el gobernador para atender a Margarito en una sala, porque así debe ser. Y entonces es muy delicado. Ninguna institución tiene rampas, a excepción del gobierno regional, que se la ha dejado construyendo, y la universidad tiene rampas en la entrada, pero solamente en la entrada, y en otros sitios no tiene rampas la universidad para que se trasladen personas con discapacidad en silla de ruedas. Entonces, eso también es parte de la inclusión realmente. ¿Cuánto hay para avanzar en este país? ¿Cuánto hay para avanzar como sociedad y como Estado para incluir a las personas con discapacidad? Las aulas pues tendrían que tener sistemas de auriculares para las personas sordomudas, o el sistema Braille para la lectura y todo lo demás de las personas ciegas. Entonces, hay muchísimas cosas que se tienen que hacer y que se tiene que seguir trabajando. Yo no digo que hay total discriminación. Yo creo que hay una discriminación sistemática, pero que el Estado peruano ha puesto interés y se ha avanzado mucho. La Defensoría del Pueblo tiene que ser la responsable en ver para que el mismo Estado y la sociedad siga avanzando y no se pueda seguir con la discriminación a personas con discapacidad. Entonces, hay mucho que trabajar, sí, señores, hay mucho que trabajar. Entonces, ahí está. La discapacidad como una cuestión social y de derechos. Objetivo, hay que darle una participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la vida social. Incluso en la parte política, las personas con discapacidad no tienen ningún impedimento para ser candidatos, para ser alcaldes. Un alcalde, el presidente del Ecuador, es una persona con discapacidad que se mueve en una silla de ruedas. No camina el presidente del Ecuador, se mueve en una silla de ruedas, porque tiene la discapacidad de sus extremidades inferiores. Entonces hay determinados así ejemplos importantes. El mismo Mariátegui ha terminado, el gran pensador político peruano ha terminado, pues ha amputado las piernas. ¿Sí? Los valores intrínsecos a los derechos humanos, dignidad, igualdad y libertad. Una persona con discapacidad es una persona digna, es una persona que tiene que ser tratado con igualdad de derechos y también tiene que ser una persona libre verdaderamente. Las políticas públicas desde y hacia el respeto de los derechos humanos se debe ir no al asistencialismo ni al paternalismo, pero el Estado peruano tiene que velar por estas personas y dentro de las políticas públicas, el gobierno anterior a PPK, del señor Ollantumala, ha dado pues una pensión no contributiva por discapacidad a las personas que no pueden ejercer ningún trabajo para mantenerse. Entonces les ha dado una pensión de 200 soles mensual cada 2 meses para estas personas, mensual, me parece, cada 2 meses, para estas personas, se llama pensión no contributiva para las personas con discapacidad. Entonces, muy interesante esta política pública del Estado peruano para atender con esta pensión por discapacidad a las personas que no pueden trabajar.
En el Perú en Amazonas hay como 1.400 personas que reciben esta pensión, más o menos. Este bono de parte del Estado como pensión para la atención a personas con discapacidad. Un modelo inclusivo debemos ver. La sociedad cada día tenemos que tender a ser inclusiva. Con las personas con discapacidad y con todo, hay que luchar contra toda discriminación. Una de las discriminaciones más graves todavía sigue siendo por cuestiones de motivos sexuales y de identidad sexual. Eso hay que trabajar para que no exista ninguna clase de discriminación. Pero las discriminaciones a personas con discapacidad sigue siendo sistemática en el Perú. Entonces debemos trabajar hacia eso, a que las personas con discapacidad sean incluidas en todos los ámbitos de la vida social. Hasta aquí voy a terminar el tema y podemos decir que gracias a Dios esperamos nosotros contribuir nuestra conciencia cívica que sea realmente para seguir trabajando por una sociedad inclusiva, una sociedad donde todos nos respetemos y donde todos verdaderamente seamos solidarios, más ahora en este tiempo de la pandemia. Que la solidaridad con las personas con discapacidad, con las personas que sufren el virus, con las personas que están sufriendo problemas, la solidaridad, creo, y la responsabilidad social es parte importante en el actuar de todos nosotros. ¿Alguna pregunta, alguna respuesta? Terminamos con los 13 alumnos completos, con los 12 que estaban en ética. 12 alumnos hay con 4 ausencias, voy a llamar la lista, pero a ver, Alba Franklin, para ir. Franklin. Presente, doctor. Jairo, Marlen está, participó. Marley Guelac. Siempre Marley entra y sale. El día próximo miércoles vamos a trabajar en clase el artículo científico que hemos dicho. Va a ser toda la clase el trabajo para poder exponerla a la siguiente clase, terminar y darle algunos toques. Hasta mañana, Dios me los bendiga, hasta el próximo miércoles, Dios los bendiga y a cuidarse, amigos.